Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ángel Gonzalo Zelaya Aguirre, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior de Las Chuapas. Bueno, hoy en este video yo les hablaré lo que es una pequeña práctica de semiconductores. Hablaré lo que es polarización directa y polarización inversa. Trabajaremos con dos resistencias de diferentes valores, de un diodo rectificador o un diodo 1N401 y un diodo LED. Ok, ahorita a continuación yo les demostraré ahorita el pequeño circuito en mi ProtoWars. Bueno amigos, antes de enseñar la práctica quería mostrar los componentes electrónicos que vamos a ocupar. Ocuparemos un diodo LED. Un diodo LED que es un diodo emisor de luz. Utilizaremos dos resistencias de diferentes valores. Una es de 220 ohmios y la otra de 330 ohmios. Utilicemos un diodo rectificador UN407 y eso sería todo. Bueno, un diodo LED, ¿qué es? Un diodo LED es un diodo emisor de luz, o muchos lo conocen como un foquito. Lo único que hace es iluminar, ¿no? Bueno, estos trabajan con corriente continua, que por lo tanto siempre es lo que vamos a utilizar ahorita, que es un cargador, puede decirse que de celular, así que no hay mucha dificultad encontrar un cargador de esos. Las resistencias, como sé que esta de 220, por los colores, las bandas de colores, perdón. De esto se utiliza un cálculo y conforme a eso sacamos el valor de nuestra resistencia. Esta es una resistencia de 220 ohmios a un cuarto de watts. Igual de 330 a un cuarto de watts igual. Igual, bueno, esto es un diodo rectificador. Esto lo que hace es transformar nuestra corriente alterna a continua y a veces funciona como parecido a un switch, ¿no? Que solamente nos deja pasar la corriente hacia un lado y ya de regreso ya no nos permite pasar la corriente. Ahorita lo veremos en la práctica si es cierto. Ok amigos, ya tenemos nuestro circuito terminado. Como logran ver son cuatro pequeños circuitos, todos se encuentran en serie. Lo único que cambia es que dos circuitos son en polarización directa y dos circuitos son en polarización inversa. Lo que también cambia es que en el circuito de polarización directa uno trabajamos con un diodo LED y el otro trabajamos con un diodo rectificador. Y en el inverso igual lo mismo. Bueno, nuestra práctica nos pide medir el voltaje y la corriente de nuestro circuito, qué voltaje nos llega a nuestro LED y qué corriente tiene nuestro circuito. ¿Ok? Bueno, yo ahorita tengo una pequeña fuente que nos dice que nos otorga 5 voltios. Ahorita yo prendo mi voltímetro y checaré qué voltaje me llega. Ok, dice que nos llega un voltaje de 5.18 volts. ¿Por qué no nos llegan los 5 volts exactos? Porque pues siempre hay mucha variación de voltaje en lo que es en nuestras casas, subo y baja y pues no nos va a dar un voltaje preciso y también el cargador no es muy preciso. Ok, entonces yo ahorita energizaré mi primer circuito o cerraré mi circuito y veremos qué pasa. Aquí ya cerré mi circuito, vemos que nuestro LED prende. Si nos damos cuenta, el negativo va hacia nuestro cátodo de LED y el positivo va hacia el resistor de 220 ohmios y pasa al ánodo de LED. Automáticamente nuestro LED tiene que prender. Pero nos dice la práctica, quiere saber el voltaje que recibe nuestro LED. Entonces prendemos nuestro multímetro, lo ponemos en el rango de voltaje de corriente continua y checamos qué voltaje nos llega en nuestro LED. Y vemos que nos llega un voltaje de 3.51 volts. No nos llegan los 5 volts. ¿Por qué no nos llegan los 5 volts? Gracias a la resistencia que nos está reduciendo el voltaje. La corriente, ahorita la mediremos y checaremos qué corriente nos está otorgando nuestro circuito. Para medir la corriente se dice que debemos abrir nuestro circuito y poner nuestro voltímetro en serie. Yo con ayuda de dos cables abriré mi circuito. Esta es la punta que viene del retorno de la resistencia con el LED y este es mi positivo de mi fuente. Yo pondré mi voltímetro en serie. Lo único que haré es poner, bueno, primero tengo que poner mi voltímetro en el rango de miliamperios. No olviden eso. Aquí ya lo puse que quiero medir miliamperios y
ahorita ponemos nuestro voltímetro a ver qué corriente está fluyendo. Bueno, la punta positiva va a nuestra punta del voltaje y nuestra punta negativa va al retorno del circuito. Aquí ya cerramos circuito, como vemos, nuestro LED prende y dice que la corriente tiene una corriente de 5.7 miliamperios. Entonces nuestro circuito está corriendo con 7 miliamperios. Con un voltaje, el LED le llega a un voltaje de 3.20 volts, parece que decía. Entonces ya vimos lo que es que nuestro LED prende, qué voltaje tiene y qué corriente tiene. Bueno, ya terminamos con el primer circuito, seguiremos con el segundo. Ok amigos, ya estamos con el segundo circuito, que ahora en vez del diodo LED sería un diodo rectificador. Igual está en serie, igual es la misma polaridad porque estamos trabajando con polaridad directa. Ok, nuestra práctica nos dice que tenemos que medir el voltaje de nuestro diodo y la corriente que fluye en nuestro diodo. Ok, checaré, yo ahorita conectaré mi circuito, cerraré mi circuito del segundo, ya lo cerré y ahora lo conecto. Obviamente no vamos a ver que no pasa nada, pues no hay ni un diodo LED que nos indique con una luz que hay voltaje o cosas así. Se ve pues normal a como está, pero con el voltímetro veremos cómo se comporta el voltaje y la corriente. Vuelvo a repetir que para medir el voltaje hay que ponerlo en el rango de voltaje continuo, porque estamos trabajando siempre aquí en electrónica, trabajamos con corriente continua. Y bueno, ya aquí no tengo el rango de corriente continua y checaré qué voltaje nos está llegando a nuestro diodo. Nos dice que es de 0.90 volts que nos está llegando y nuestra entrada es de 5 volts. ¿Por qué nos está llegando muy poco voltaje? Gracias a la resistencia. Esta resistencia nos está pidiendo el paso de voltaje, por eso nuestro diodo no nos llega el suficiente voltaje. Aparte que el diodo tiene un consumo de 0.7 volts, así que pues ese es el voltaje que nos llega. Ahora checaremos la corriente. Utilizaré otra vez los cables, como ya había repetido en la primera opción, poner retornaje y como lo había dicho. Ahora lo ponemos en miliamperios como anteriormente y checaremos la corriente de nuestro circuito. Como logran ver, está corriendo a 10 miliamperios con 6. Aumentó la corriente. Si se dan cuenta, la corriente fluye a 10 miliamperios, pero el voltaje solamente ocurre a 0.90 volts. Es muy poco voltaje, pero igual la corriente es muy poca, pero fluye más la corriente que en el circuito anterior, si se dieron cuenta. Ahora nos iremos al siguiente, que es polarización inversa con el LED y el diodo rectificador. Bueno amigos, ya vamos con el tercer circuito. Vamos a checar voltaje y corriente de nuestro circuito. Igual está en serie. Es un diodo LED y la resistencia está invertido de lo que tiene diferencia que está invertido el voltaje. Ahora el neutro nos llega a la resistencia y nos llega al ánodo, y el positivo nos llega directamente al cátodo. Ahorita lo conectaremos y veremos qué pasa con el circuito. Ya cerré el circuito, ya lo energicé, automáticamente nuestro LED no va a prender. ¿Por qué? Porque pues esta es conexión inversa, automáticamente nuestro LED no va a prender. Pero la práctica nos pide qué voltaje y qué corriente llega a nuestro LED. Entonces vamos a checar el voltaje y ahorita vemos qué voltaje nos llega. Bueno, el voltaje nos llega de 5.23, automáticamente nos está llegando el voltaje directo. Bueno, pues automáticamente no hay una carga o un consumo, pues nuestro LED no prende, está invertido, así que no hay ni un consumo. Y nuestra resistencia pues es de 220 ohmios, no es
lo que nos quita de voltaje es muy mínimo. Nos está dando 5.22 porque seguro en mi fuente ya me está mandando 6 volts. Les vuelvo a recordar que pues el voltaje sube y baja y a veces nos avienta nuestra fuente hasta 6 voltios. Bueno, ahora checaremos la corriente. Acuérdense que la corriente se mide en serie. Ponemos y nuestro voltímetro igual lo ponemos en serie, lo conectamos en serie con el circuito. Y ahorita checaremos qué corriente fluye en nuestro circuito. Y nos da una corriente de cero. ¿Por qué cero? Bueno, ahí viene la teoría del diodo que dice que nada más permite el paso de corriente hacia un solo sentido y hacia el otro sentido no. Bueno, si se dan cuenta, el negativo viene, pasa la resistencia y llega al ánodo del LED y pasa al cátodo. Pero la teoría dice que del ánodo a cátodo no hay no hay flujo de corriente, pero de cátodo a ánodo si hay paso de corriente. Entonces acabamos de dar cuenta que si es cierto la teoría, no nos va a dar el paso ni de corriente y ni de voltaje. Entonces si medimos aquí en serie nuestro voltaje, tampoco nos va a dar voltaje ni corriente. Pero sí podemos medir la corriente antes del diodo LED y si nos da. Ahorita les haré una pequeña muestra. Antes del LED yo voy a medir y ahí nos envía corriente. Entonces sí es cierto la teoría que nos dicen que solamente permite el paso de corriente hacia un solo sentido. Ahorita checaremos ahora con nuestro diodo rectificador y veremos cómo se comporta. Ok amigos, ya estamos con nuestro último circuito, que es ahora un diodo rectificador. Ahora checaremos cerraremos el circuito y veremos qué voltaje nos llega a nuestro diodo. Bueno, aquí ya cerré mi circuito y ahora veremos el voltaje de nuestro diodo y después la corriente. Si nos damos cuenta, nos llega un voltaje de 5.17 volts. Vuelvo a repetir que como pasó con el LED, el anterior de circuito, pues no hay ni un consumo y prácticamente nos va a dar el voltaje directo. Pero ahora checaremos lo que es la corriente, veremos si nos da cero o nos da algún valor. Se me olvidó decir algo, que en la primera práctica el LED no nos daba lo que es 5 voltios, porque también el LED tiene un consumo, por eso no nos, aparte del consumo, la resistencia nos está consumiendo igual. Bueno, ahora checaremos lo que es la corriente y veremos qué pasa. Perdón. Okay. Y vemos que no nos da la corriente igual. Entonces, que nos quedó claro de este video es que un diodo LED prácticamente funciona como un diodo rectificador, solamente que este ilumina y este rectifica corriente. Más adelante me interesaría ver si en realidad este diodo LED, aparte de que ilumina, nos rectifica también la corriente. Es una buena pregunta. No nos dio corriente, igual lo mismo, como ya había aplicado de igual por eso no nos envía corriente. Igual si lo checo de aquí nos va a mandar corriente, de aquí para acá ya no. Pues bueno, esto sería toda la práctica, ya sería todo y gracias por ver el video.